paso al doctor Calderón. ¿Está por ahí, doctor? Buenos días, ya casi buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias. Hola, doctor. Hola, hola. Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor. Vamos a hacer una pequeña introducción de su currículum. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, es psiquiatra de la Universidad de Chile, de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de... me cuesta leer esto. Birmingham, ¿sí se dice? Miembro del Royal College of Psychiatrists en Inglaterra, es jefe del programa de psiquiatría de la Universidad Católica, es jefe del programa de PEM también de la Universidad Católica de Chile, y editor del libro Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática. Así que tiene un currículum bastante amplio en cuanto a estos temas. Si quiere, doctor, comience nomás su clase. Está todo Ya. bien. Muy bien, gracias. Gracias por la presentación y gracias a los organizadores de este evento. Y como el tema es bastante amplio, voy a focalizarme en la relación que hay, que se ha establecido entre depresión y enfermedad coronaria, fundamentalmente porque esta asociación es la que acumula más estudios y evidencias, pero sirve además sirve de ejemplo de interacción entre el sufrimiento emocional y la generación de patología médica, ¿cierto? En un tema que es de mucho interés para la psiquiatría en general, pero particularmente a la psiquiatría de enlace, que es la interfaz entre el sufrimiento emocional, ¿cierto? La expresión de las emociones y la patología médica. En este concepto de funcionamiento holístico, ¿cierto? Del cuerpo, donde la mente está incorporada como dentro de el funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? La mente, lo que se llama la mente encarnada a partir de la filosofía de Merleau-Ponty, que será un tema que ustedes habrán probablemente revisado en algún momento, ¿cierto? Que deja, en cierta forma, atrás, o por lo menos establece una crítica al modelo más bien cartesiano, donde se separa en forma radical el funcionamiento mental del funcionamiento del cuerpo. ¿Mm? Bueno, situemos inicialmente la magnitud del problema desde un punto de vista epidemiológico. La enfermedad coronaria representa el 9,5% de las defunciones en Chile y es la primera causa de muerte en el hombre y segunda en la mujer después de los accidentes cerebrovasculares, es decir, ya vemos que tiene una importancia epidemiológica bastante alta, ¿cierto? Y por otro lado, cerca del 75% de las muertes por enfermedad coronaria son por infarto. ¿No? Por lo tanto, infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, la causalidad, digamos, del infarto está claramente establecida a través de esta generación más bien paulatina de esta enfermedad coronaria, ¿cierto? Y por otro lado, los síntomas depresivos, como ustedes ven, son frecuentes en los pacientes que se infartan, ¿cierto? Hasta un 20% de los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio tienen una depresión mayor, ¿cierto? Con síntomas depresivos más intensos. Y si ustedes toman el grupo más bien subsindromático, hasta el 47%, o si ustedes quieren para recordarlo, hasta la mitad de los pacientes pueden tener síntomas depresivos significativos. Y aquí vamos a ver un poquito más tarde que los síntomas subsindromáticos de depresión parecen tener también una importancia en la generación de esta asociación. Por otro lado, independiente de la importancia clínica de los síntomas depresivos, sabemos que la depresión disminuye en forma importante la calidad de vida de los pacientes con enfermedad coronaria. Y en algunos estudios aparece como la variable principal determinante de la calidad de vida en estos pacientes. Ahora, el ámbito de la psicología médica o la psicología hospitalaria es muy amplio y algunos especialistas en este ámbito estiman que en realidad el constructo de depresión es demasiado amplio y que habría que intentar estudiar constructos que sean más específicos, ¿cierto? Y que el constructo de depresión y ansiedad.
y así como han llegado a estudiar distintos aspectos de la vivencia, ¿cierto? Emocional asociada a patología crónica, no solo depresión y ansiedad, sino que también el foco sobre eventos vitales estresantes, específicamente independiente de la presencia de depresión, determinar cuáles son los estresores crónicos que causan enfermedad crónica, enfermedad médica crónica, los estresores laborales, cómo funciona el apoyo social, ¿cierto? Esto que se llama el apoyo social percibido, que es distinto al apoyo social como una descripción general, sino que más bien se refiere como a la percepción subjetiva del sujeto de cuánto apoyo tiene en la práctica. El aislamiento social también como un constructo social importante, ¿cierto? Y determinante de también generación de patología. El tipo de personalidad, fundamentalmente, habrán escuchado ustedes hablar de la personalidad tipo A, ¿cierto? Una personalidad caracterizada por rasgos de alta competitividad, asociado también a expresión de hostilidad importante. La depresión tipo D o distressed, más bien caracterizado por personas que tienen emociones fundamentalmente ansiosas, pero que no pueden expresarlas con un perfil más bien alexitímico, ¿cierto? De dificultad en reconocimiento de emociones. Y la presencia de ira y rabia también como factor importante desencadenante de eventos a veces muy importantes y eventualmente mortales. Acá nada más que como un ejemplo y mostrando cómo se puede ampliar, digamos, el estudio de los factores emocionales y sociales en el impacto en las enfermedades crónicas. Les quiero mostrar este gráfico que muestra la rabia como factor precipitante de eventos cardiovasculares, ya sea en infarto con el miocardio, accidentes cerebrovasculares, rotura de aneurisma, arritmias ventriculares, y como ven ustedes, la tendencia que muestra este estudio metaanalítico es clara en señalar que aparentemente estos son, digamos, la metodología es a veces complicada porque son estudios retrospectivos, ¿cierto? La pregunta es si usted tenía rabia antes del evento, ¿cierto? Siempre hay un factor vinculado a la capacidad de memoria y cómo la memoria determina la presencia de este evento. Pero aún con esas limitaciones es interesante ver que la rabia aparece como un evento, por lo menos relacionado estadísticamente con el evento cardiovascular, ¿cierto? Tanto cerebrovascular como relacionado con el corazón. De manera de que en psiquiatría de enlace existe entonces una relación, diría uno, que es compleja en el sentido que es multidireccional entre la enfermedad médica y la enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? Hay enfermedades médicas que aumentan el riesgo de enfermedad psiquiátrica, como por ejemplo podría uno citar el hipotiroidismo como una causa. Y bueno, y ahora estamos hablando justamente también de cómo una enfermedad médica ya establecida, un infarto agudo al miocardio, aumenta la posibilidad de deprimirse y que a su vez aumenta como síntoma depresivo la posibilidad de un nuevo evento, ¿cierto? Eso se refiere a cómo la enfermedad psiquiátrica aumenta el riesgo de una enfermedad médica. Ya ven ustedes que hay relaciones circulares en esto, ¿cierto? Algunos tratamientos médicos usuales también tienden a producir síntomas psiquiátricos. El caso, por ejemplo, del uso de los corticoides, que tiene la posibilidad de generar muchos síntomas emocionales, ¿cierto? Desde depresión hasta cuadros maníacos, indistinguibles lo que sería un episodio maníaco de un trastorno bipolar. Hay trastornos psiquiátricos que pueden producir enfermedades médicas, derechamente, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de la anorexia nervosa, donde hay alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas a veces muy graves, asociadas a esta distorsión de la imagen corporal. Y por otro lado, las enfermedades, los trastornos psiquiátricos en general aumentan la posibilidad en general de uso de sustancias y también a través de esa vía aumentan el riesgo de generación de enfermedad médica, particularmente a través de un problema de mucha prevalencia en Chile, como es el abuso y la dependencia al alcohol. Este paper es un clásico, ¿cierto? Publicado por Lancet en el año 2007, porque de alguna manera da inicio a la campaña
la Organización Mundial de la Salud vincular entonces los trastornos psiquiátricos, el sufrimiento emocional a la patología médica. Y nada más que para señalar en este gráfico, ¿cierto? Lo que está señalado ahí en importancia de consistencia de evidencia científica, los puntajes de 4 y 3 señalan mayor evidencia, y como ven ustedes, hay estudios bastante consistentes que yo les voy a ir mostrando, que asocian entonces la depresión con el desarrollo de enfermedad coronaria y eventualmente a muerte por causa cardiovascular, ¿cierto? Y lo mismo parece ser cierto con información bastante robusta en relación al accidente cerebrovascular, ¿cierto? Tanto como el riesgo aumentado de padecer un evento cardiovascular o cerebrovascular en la presencia de depresión, como a deprimirse después del evento, ¿cierto? Esto está bastante bien sustentado desde un punto de vista de la evidencia, que quiero pasar a presentar ahora. Entonces, lo primero que uno se pregunta es si en los estudios de seguimiento poblacional a largo plazo, ¿cierto? Hay una asociación entre depresión o síntomas depresivos en sujetos sanos que de alguna manera actúe como un predictor de infarto o muerte por causa cardíaca. Y aquí les presento el resumen de estudios metaanalíticos realizados en este sentido. Que muestran entonces que la depresión aumenta significativamente el riesgo relativo de muerte por causa cardíaca asociado a depresión. Las cifras son más o menos equivalentes, ¿cierto? En general, estos estudios toman en consideración las variables habituales como factores de riesgo para infarto, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vemos aquí es en estos estudios metaanalíticos es esencialmente el impacto de la depresión, específicamente sobre el aumento de riesgo de mortalidad, tomando en consideración los otros factores de riesgo. Ok, luego, cuando ya está establecida la enfermedad coronaria, ¿cierto? Ya una vez que está establecida, nos preguntamos si la depresión actúa como predictor de mortalidad en ese grupo, ¿cierto? En los grupos donde ya se ha establecido que tiene una enfermedad coronaria. La diapositiva previa era población general sin enfermedad coronaria, que eventualmente desarrolla en el tiempo, y la relación de depresión asociada a causa de mortalidad cardiovascular. Y acá vemos que también hay una relación claramente establecida entre depresión y mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria establecida, ¿cierto? Ya ven ustedes que podríamos decir en resumen que el riesgo relativo aumenta en 2, ¿cierto? Esto también es un resumen de estudios metaanalíticos de pacientes con enfermedad coronaria ya establecida. Acá vemos una curva de sobrevida, ¿cierto? Más bien de mortalidad, perdón, de pacientes donde vemos que se disocia la curva de pacientes con depresión de los pacientes sin depresión en cuanto a mortalidad, a un seguimiento a 6 meses, ¿cierto? De pacientes que han tenido un infarto, ¿cierto? Y que son seguidos en el tiempo. Los pacientes con depresión, particularmente si esta es una depresión severa, va a aumentar el riesgo de mortalidad. Es bastante dramática esta diferenciación, por lo menos así se ve en la curva, pero piensen ustedes en los números que han establecido estos estudios metaanalíticos en relación al riesgo. Ahora, lo interesante, y por eso yo les contaba que los síntomas subsindromáticos depresivos que no constituyen una depresión mayor son también relevantes en base a estudios como este, ¿cierto? Este es un estudio que muestra en el fondo que parece que hubiera una relación entre la dosis, por así decirlo, de depresión y la sobrevida. En la curva en azul, donde dice PDI mayor a 19, ese es el inventario de depresión de Beck,
que es un instrumento de medición de autorreportado de medición de síntomas depresivos utilizado corrientemente en los estudios de depresión, que muestra mayor de 19 significa que el puntaje es más severo, lo que implica mayor severidad en la depresión. Y ya ven ustedes que en esta curva, que es más bien de sobrevida, en el seguimiento postinfarto, los pacientes con depresión de mayor intensidad tienden a tener peores outcomes. Y como ustedes ven, hay una graduación que corresponde a la severidad de síntomas depresivos con puntaje intermedio. Por lo tanto, esto ha llevado a estos expertos a considerar de que incluso los síntomas subsindromáticos depresivos en el contexto de enfermedad coronaria establecida puede ser relevante en cuanto a su detección y eventualmente su tratamiento. Entonces vemos que el infarto agudo del miocardio es un factor de riesgo para desarrollar depresión y suicidio. Este riesgo relativo es alrededor de entre 2 y 3, ¿cierto? Y aumenta también, estamos hablando de suicidio. Alcancé a captar la parte final de este temazo, digamos, en la psiquiatría y también en la salud pública. Y ya ven ustedes que padecer una enfermedad coronaria, particularmente infartarse, también aumenta el riesgo de suicidio. Y está dentro de los condicionantes, ¿cierto?, de enfermedad crónica que pueden aumentar el riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar depresión postinfarto? El antecedente depresivo siempre va a ser el antecedente más importante. También la depresión es más frecuente en las mujeres, como ustedes saben. Y aquí aparecen otros factores, algunos de ellos ya lo hemos mencionado, ¿cierto? ¿Cómo influye el apoyo social percibido en el pronóstico de las enfermedades crónicas? Y estamos hablando específicamente acá de la enfermedad coronaria, ¿cierto? La presencia de ansiedad significativa, enfermedad coronaria más severa, complicaciones como arritmia y angina, unos factores más bien vinculados entonces con la enfermedad cardiovascular propiamente tal. Estos estudios son tan consistentes en la asociación entre depresión y mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria, que esto ha llevado a que a partir del año 2008 la Asociación Americana de Cardiología haya incluido la depresión como parte del screening postinfarto, justamente para incluirlo dentro de los factores de riesgo de reinfarto. Esto no está universalmente aceptado, pero el hecho de que la Academia Americana de Cardiología lo haya contemplado dentro de los factores de riesgo parece importante desde un punto de vista de lo que por lo menos opinan ellos, que es la consistencia de esta asociación. Siempre va a ser difícil distinguir los síntomas somáticos de los síntomas propiamente depresivos cuando un paciente se ha infartado, ¿cierto? Que se siente cansado, fatigado, tiene dolor o está insomne producto de la preocupación, ¿cierto?, de haberse infartado, de lo que es un cuadro depresivo hecho y derecho. Siempre ahí es importante remitirse a lo que se llaman los síntomas psicológicos de la depresión, ¿cierto? La aparición de ideas suicidas, de pesimismo, desesperanza, ideas de ruina, ideas de culpa, que son los elementos psicológicos más categóricos de lo que llamaríamos síntomas psicológicos de la depresión. Aquí mostrarles un estudio que hicimos con los cardiólogos en la Universidad Católica, que muestra que potencialmente puede haber una relación también entre depresión y aún con la severidad de la enfermedad coronaria. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos un grupo de cerca de 50 pacientes en el postinfarto inmediato, medimos a través del PEC, del BDI, la presencia de sintomatología depresiva, y luego hicimos un seguimiento a 3 meses, y notamos que había, por lo tanto, una disminución espontánea. Ninguno de estos pacientes fue tratado por sus síntomas depresivos específicamente. Algún paciente que no entró en el estudio, pero fue muy ocasional, 1 o 2 pacientes que requirieron atención
de antidepresivos, la mayoría de ellos no, pero hubo un descenso importante de la sintomatología del seguimiento a 3 meses, aunque había un porcentaje importante que todavía presentaba síntomas depresivos significativos, ¿no? Pero la reducción fue bien importante. Pero este segundo gráfico lo que muestra es que la reducción se dio a expensas de los pacientes que no fueron sometidos a terapia de revascularización invasiva, porque los que sí fueron intervenidos, ven ustedes que no hubo una disminución importante a los 3 meses de sintomatología depresiva, lo que en cierta forma puede dar cuenta o por lo menos establece una pregunta acerca de por qué los pacientes con revascularización invasiva persisten deprimidos después de 3 meses, a diferencia de los pacientes que no fueron sometidos a esta intervención. Bueno, hay una asociación también en el impacto de depresión en pacientes con accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria, ¿cierto? Aumentando también el riesgo, como vemos en esta curva de sobrevida, donde hay una asociación de enfermedad coronaria y depresión, ¿cierto? En la generación, digamos, de eventos cerebrovasculares. Por lo tanto, también es un riesgo establecido para enfermedad, para stroke. Ahora, bueno, estas son asociaciones estadísticas, ¿cierto? Pero son tan contundentes que eso nos lleva a preguntarnos, digamos, cuáles son los mecanismos potenciales que pueden explicar la asociación entre depresión y enfermedad coronaria. Y entonces se han estudiado distintos factores y quiero de alguna manera referirme a los que son más relevantes. Pero para recordarlos habría que dividirlos entre los factores que son biológicos propiamente tal o intrínsecos de los factores que son más bien conductuales, ¿cierto? Y como ustedes saben, la depresión se asocia a una serie de alteraciones conductuales que son muy relevantes en este caso, ¿cierto? Mayor sedentarismo, escasa adherencia al tratamiento con medicamentos, a la dieta, al ejercicio y también disminución de el cese de consumo de tabaco asociado a la depresión. En general, los trastornos psiquiátricos, en particular la depresión, aumentan significativamente el consumo de tabaco, ¿cierto? Probablemente como un mecanismo compensatorio de la ansiedad. Luego hay mecanismos intrínseco, y esto es importante porque además de hacer una intervención conductual en los pacientes infartados, y esto es muy relevante desde el punto de vista de la incorporación de estos factores en los equipos de rehabilitación cardiovascular, hay factores que son intrínsecos biológicos que podrían ser eventualmente manipulables desde un punto de vista de intención de prevención, ¿cierto? Y vemos que hay una alteración del funcionamiento del sistema nervioso autónomo relacionado con la depresión, fundamentalmente expresado a través de este concepto que es la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que vamos a revisar enseguida, ¿cierto? Pero que básicamente es la pérdida o la disminución de una capacidad homeostática que tiene el corazón de responder al estrés, ¿cierto? Hay una elevación de la frecuencia cardíaca, hay una respuesta normal del ritmo cardíaco, fundamentalmente con generación de extrasístole y eventualmente arritmias ventriculares asociadas también a la presencia de depresión, que se asocian a su vez a un elevados niveles de catecolamina y a un aumento de la inflamación. Recuerden ustedes que la depresión es una enfermedad proinflamatoria que lleva a disfunción endotelial y disfunción también en la agregación plaquetaria. Y todo esto podría explicar entonces la generación de infarto. Aquí nada más que de ejemplo, quiero mostrarles cómo una cosa que encontré muy interesante, que de alguna manera da cuenta de la asociación entre inflamación y depresión. Hay un estudio que muestra que el tratamiento antidepresivo con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina reduce significativamente la expresión de proteína C reactiva. Esto incluso aunque no haya mejoría en los síntomas depresivos, sugiriendo un efecto antiinflamatorio independiente del efecto antidepresivo en
en el uso de antidepresivos en estos pacientes. Y eso es interesante. Y por otro lado, hay varios metaanálisis que muestran una asociación entre aumento de moléculas inflamatorias asociadas a depresión. Y aquí vemos entonces una relación significativa entre esta expresión de inflamación en relación a los puntajes, ¿cierto?, de corte en el mismo BDI que el inventario de Beck para depresión, según puntaje. Ya ven ustedes que hay una diferencia significativa en esta molécula proinflamatoria en depresiones más severas. Entonces, los factores inflamatorios explicarían alrededor del 20% del riesgo estimado de estos pacientes. Es interesante que cuando ustedes van sumando enfermedades crónicas, van sumando inflamación, por lo tanto la posibilidad de desarrollar depresión es mucho más alta, particularmente si se trata de enfermedades crónicas e inflamatorias. Luego centrémonos en este concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que es esto? El funcionamiento excesivo de la actividad simpática y la disminución de la actividad parasimpática en pacientes con síndrome coronario agudo puede promover isquemia, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte súbita. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un buffer que tiene el corazón para responder a las variaciones, ¿cierto?, ambientales o exigencias fisiológicas. Esta variabilidad como buffer permite contener el desarrollo de arritmias, ¿ya? Y esto se pierde en los pacientes con depresión, o disminuye este buffer porque lo vuelve más rígido por esta expresión, digamos, en el sistema simpático, fundamentalmente a través de la expresión del movimiento de catecolamina circulante. Entonces, eso deja al corazón en un estado más bien proarritmogénico, ¿cierto? Y la depresión tendría este efecto sobre el corazón. Y explicaría parte de los decesos, particularmente muerte súbita asociada a taquicardias ventriculares. Esta variabilidad de frecuencia cardíaca, más turbulencia, que es un concepto, digamos, de la fisiopatología, digamos, en la conducción eléctrica cardíaca, explicó el 50% del efecto de depresión en sobrevida. Ahora, una pregunta muy interesante que busca responder este estudio PIMI, y lo muestro por ser un estudio muy clásico en esta relación entre mente y cuerpo, mostró que los pacientes coronarios presentan una disminución de la circulación miocárdica en relación a estrés psicológico, y que digamos, en la disminución de esta perfusión miocárdica que se observa, digamos, frente al paradigma de estrés, aumenta en 3 veces la mortalidad en 5 años. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que se hace aquí? Se toma a los pacientes con enfermedad coronaria y se los somete a lo que se llama un paradigma de estrés psicológico, en este caso el que eligen. A ustedes les va a llamar la atención esto, ¿no? Ustedes van a reflexionar acerca de esto, pero el paradigma de estrés psicológico en este caso es hablar en público. Si los pacientes son sometidos a este estresor, posteriormente se mide la perfusión miocárdica y se ve que los pacientes que reaccionan con estrés psicológico, ¿cierto?, están asociados a una disminución de la perfusión miocárdica, y a su vez hay una relación entre esto y aumento de mortalidad de 5 años. Cuando leí esto me pareció muy impactante porque 20% de los pacientes con enfermedad coronaria, no todos, pero el 20% de los pacientes con enfermedad coronaria experimentan isquemia inducida por estrés, ¿cierto? Y en una editorial publicada en esta revista de Psychosomatic Medicine, escrita por un cardiólogo y un psiquiatra, llegaron a la conclusión que el 26% de las muertes por infarto podrían atribuirse a isquemia inducida por estrés. O sea que si uno dijera ¿cuál es la posibilidad que tiene de influir en la isquemia inducida por estrés? ¿Cierto? Estaríamos
encontrando, digamos, un recurso inestimable desde un punto de vista desde un punto de vista de la posibilidad de reducción de muerte por esta asociación, ¿cierto? Ahora, evidentemente que todavía no sabemos cómo medir muy bien este estrés inducido, ni tampoco cómo prevenirlos, pero bueno, esta puede ser tarea para ustedes si a alguno les interesa desde la cardiología o la psiquiatría este tema, como para abordar este estudio que a mí me parece o este tipo de estudio que me parece ultra urgente desde un punto de vista de lo que podría ser, digamos, encontrar formas preventivas importantes, de impacto importante desde el punto de vista de la salud pública. Acá, más bien anecdótico, ¿cierto? Uno se puede morir de miedo, se puede morir de susto, se puede morir de pena, diría uno, así como coloquialmente, y la respuesta viene a través de este síndrome, ¿no? Que es el síndrome de Takotsubo, y tiene ese nombre por el parecido que tiene el corazón, digamos, en su aquinesia apical, en esta ventriculografía, con especie de, ¿cómo se llama? Cerámica japonesa, ¿cierto? Y esto es un cuadro muy notable, fíjense ustedes, es como si se infartara una parte del corazón, pero que no hay, sin embargo, el infarto no está dado por una obstrucción de la arteria coronaria, sino que está dado, hay ausencia, aquí dicen que uno de los criterios es que hay ausencia de obstrucción o estenosis coronaria, ¿cierto? Las anormalidades del electrocardiograma, ¿cierto? Son también típicas y equiparables entonces a un infarto, pero sin embargo no hay obstrucción ni estenosis de la arteria coronaria, ¿cierto? Esto puede llevar a la muerte al paciente. Y el otro condicionante de este cuadro es que está relacionado con eventos vitales muy marcados, ¿cierto? Una muerte de un familiar, pérdida financiera gigantesca o malas noticias en relación a un diagnóstico médico, accidentes. Esto se ha estudiado por los japoneses por la frecuencia de terremotos, ¿cierto? Y por la capacidad también que tienen los japoneses de estudiar. Esto podríamos pensar que también se podría estudiar en Chile porque tenemos tanto terremotos como los japoneses, además tenemos volcanes y otras cosas terribles. Pero lo han estudiado en relación, hay un aumento de eventos de este tipo en el contexto de terremoto. Entonces acá tenemos digamos, una expresión muy directa de impacto de emociones muy fuertes sobre el funcionamiento del corazón con lo que se llama el síndrome de aquinesia apical o síndrome de Takotsubo. Se pueden usar los antidepresivos en pacientes que tienen depresión en enfermedad coronaria. En general sí. El impacto que tiene sobre los síntomas depresivos es modesto, sin embargo. Ahora, es posible, como también sucede en estudios de tratamiento de depresión sin enfermedad médica, de que cuando uno toma las depresiones más leves tienden a distorsionar, digamos, el impacto del efecto del antidepresivo sobre el cuadro depresivo. Si uno toma los pacientes más severos, el impacto es mucho mayor y yo creo que también eso se cumple, aunque no se ha estudiado, también se cumple en estos pacientes. Pero la recomendación, sin embargo, es tratar a los pacientes porque hay antidepresivos que son relativamente seguros, o más bien bastante seguros, en pacientes con infarto o enfermedad coronaria. Como por ejemplo la sertralina, que ha demostrado su seguridad en este grupo de pacientes. El citalopram, que está un poquito más cuestionado, porque particularmente en dosis de 40 miligramos, que son dosis más altas, puede producir cierta, puede estar relacionado con un aumento de arritmia. Por otro lado está la mirtazapina, que es un antidepresivo interesante porque tiene un efecto sedante, mejora el sueño, no es cardiotóxico y tiene poco efecto anticolinérgico, aunque un poquito sí tiene, hay que tomar en consideración. Pero en términos generales la recomendación, según los datos que disponemos, es que hay que tratar la depresión en este contexto
que si bien el impacto que puede tener es modesto, a lo mejor eso está distorsionado por incluir pacientes con depresiones leves, que son seguros desde el punto de vista cardiovascular, particularmente la sertralina y la mirtazapina. El grupo de los tricíclicos que ustedes ocupan re poco, ya actualmente van a ver poco, están contraindicados en este caso por su efecto anticolinérgico. Ahora, con todos estos datos, y aquí me voy aproximando al final, y si me voy atrasando, por favor, me lo indican porque no tomé el tiempo. Pero para ir terminando, uno diría, si existe esta asociación tan robusta, vamos a tratar a estos pacientes, demostrar que el tratamiento de la depresión va a reducir en forma significativa el riesgo cardiovascular. Entonces, se organizó este consorcio, ¿cierto?, de investigación multicéntrica, donde se intentó probar esta hipótesis. Este se llama el ENRICH, que es el Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease. Se lograron reunir 2.481 pacientes. ¿Qué es lo que se hizo? Los pacientes con depresión menor y mayor fueron asignados a tratamiento usual o tratamiento usual y terapia cognitivo-conductual. Los que no tuvieron respuesta a la terapia cognitivo-conductual recibieron sertralina. Hubo una mayor reducción de síntomas depresivos en el brazo de tratamiento, aunque esta diferencia fue modesta, pero desgraciadamente, diría uno, ¿cierto?, que trabaja en esta interfaz, no se logró demostrar una reducción de la mortalidad asociada al tratamiento. Entonces, esta fue, imagínense, ¿cómo se llama? Frustración muy grande para estos investigadores que lograron reunir una cantidad muy importante de pacientes para hacer este estudio. Es difícil repetir este estudio. Pero uno más, ¿cómo se llama?, inquisitivo y optimista, han hecho análisis secundarios de estos datos. ¿Y qué es lo que han encontrado? Muestra que pacientes que no responden a tratamiento antidepresivo tienen un riesgo sustancialmente más alto de tener nuevos eventos cardíacos. Fíjense usted, el 25 versus el 7%. Y que esto podría estar mediado por la presencia, bueno, esta es una especulación, ¿cierto?, una alteración genética con la presencia del alelo corto en el polimorfismo del gen transportador de serotonina. La cuestión es que ¿qué pasaría si uno selecciona a los pacientes con depresión más severa o refractaria y se focalizara en el tratamiento de esos pacientes? Lo que está diciendo este análisis secundario es que eventualmente, concentrándose en los pacientes más graves, uno podría ver una reducción importante de los eventos cardiovasculares en el seguimiento. Esto es lo que sugiere este estudio más reciente, el estudio Triumph, con 4.000 pacientes con infarto. Se hizo el PHQ al ingreso, que mide sintomatología depresiva, sufrimiento emocional. Se midió la mortalidad al año y se compara entre los grupos que no tienen depresión, los que tienen depresión con tratamiento y los que tienen depresión sin tratamiento. De estos pacientes, 759 tenían depresión, y de estos fueron tratados seguramente por la intensidad, el 30% de esos 759. ¿Qué es lo que encontró este estudio? Bueno, que la depresión es frecuente en los pacientes que han tenido infarto, esto ya lo hemos revisado, que aumenta el riesgo de mortalidad un año. Y este estudio es el primero en confirmar que la asociación difiere entre los grupos, ¿cierto? Los pacientes que tienen depresión que no ha sido tratada tienen un 70-90% más alto de morir, ¿cierto?, al seguimiento de un año, después de su infarto, en comparación con los pacientes que no tenían depresión y los pacientes que vieron su depresión tratada. Entonces, la implicancia es que este estudio, que no mostró asociación significativa en el tratamiento en ENRICH, hay que buscar otras formas de seguir buscando formas de asociación, porque la relación es muy robusta, hay mecanismos causales potenciales que son interesantes y que de alguna manera
es importante seguir indagando si efectivamente se puede reducir el pronóstico cardiovascular con el tratamiento de la depresión. Y no solo como hemos visto con la depresión, sino que también con factores que pueden estar asociados a depresión, ansiedad, como el estrés psicológico asociado a la disminución de la perfusión miocárdica. Muy bien. En suma, la depresión aumenta la posibilidad de enfermedad coronaria y aumenta la mortalidad por infarto. No solo la depresión, el concepto puede ampliarse a emociones negativas, rabia, inhibición de expresión de rabia, estrés. La isquemia secundaria reactiva emocional está en el centro del debate. El tratamiento farmacológico es efectivo y bien tolerado para el tratamiento de la depresión en pacientes coronarios. No ha demostrado, sin embargo, el tratamiento una disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares, aunque hay estudios post-hoc que sugieren que sí podría haber un impacto en depresiones más graves y refractarias. Y es importante centrarse en el desarrollo del tratamiento de la depresión resistente, porque podría esto eventualmente mejorar el pronóstico de la enfermedad coronaria. Muy bien, eso es lo que tenía que contarles. Muchas gracias por su atención, a pesar de que ya partieron los partidos, creo, del Mundial. Parece. Bueno, creo que no hay preguntas. Estuvo muy interesante la clase, doctor. Muchas gracias por su participación y sobre todo día domingo. O sea, sábado, perdón. Ya estoy media perdida yo también. Muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Esté bien y gracias por parte de todo el equipo también. De nada. Que tengan un buen día y muchas gracias a todos por participar, conectarse y que estén todos bien y tengan un buen fin de semana. Gracias, chao. Chao, chao, chicos. Que estén bien. No sé si quieres decir algo, Cami, para cerrar, o estamos bien. Estamos perfectos. Ya, chao chiquillas, que estén bien, nos vemos la próxima jornada, próxima sesión. Cuídense.